Mi nuera dio una sonrisa irónica mientras comíamos la cena. Tal vez si mi marido tuviera una madre más presente, él no fuera tan problemático. Mi hijo bajó la cabeza. Tomé mi bolso y dije, tal vez si tú. Ella se asustó. Mi hijo dijo, olvida eso, mamá. Pero yo ya venía guardando eso por mucho tiempo. Déjame contarte cómo llegamos a ese momento, porque nada de esto empezó esa noche. Empezó hace años, con pequeños comentarios que yo dejaba pasar, con miradas que yo fingía no ver, con silencios que yo llenaba con sonrisas falsas porque creí que así se mantenía la paz en una familia. Me equivoqué. La paz no se construye tragándose la dignidad. Pero eso lo entendí demasiado tarde, o tal vez justo a tiempo, dependiendo de cómo se mire. Esa noche yo había llegado a la casa de Daniel y Cecilia a las 7 en punto, como me habían pedido. Llevaba 3 días sin verlos, lo cual era extraño porque normalmente mi hijo me llamaba al menos 2 veces por semana, aunque fuera para preguntar cosas sin importancia, como si había visto tal programa en la televisión o si sabía alguna receta que se le había olvidado. Pero esos 3 días habían sido de silencio total, y cuando finalmente me llamó el jueves por la tarde, su voz sonaba rara, tensa, como si alguien estuviera parado junto a él escuchando cada palabra que decía. Mamá, ven a cenar mañana. Cecilia va a cocinar. No fue una invitación, fue casi una orden, y yo que he criado a ese niño desde que nació, que conozco cada uno de sus tonos de voz, supe que algo andaba mal. Pero acepté, porque eso es lo que hacen las madres, ¿verdad? Aceptamos invitaciones que nos duelen, aguantamos situaciones que nos rompen, todo por no perder el contacto con nuestros hijos. Llegué con un pay de manzana que había hecho esa misma tarde. No porque me lo hubieran pedido, sino porque así me enseñaron, que una nunca llega con las manos vacías a una casa. Toqué el timbre y esperé. Escuché pasos adentro, voces apagadas, y luego Daniel abrió la puerta con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. Hola mamá, me dijo, y me dio un beso en la mejilla tan rápido que apenas lo sentí. Me hizo pasar y ahí estaba Cecilia en la sala, sentada en ese sofá gris que yo les ayudé a pagar hace 2 años cuando se mudaron a esta casa. Ella no se levantó a saludarme. Solo alzó la mano en un gesto que pretendía ser amistoso pero que a mí me pareció despectivo, como si yo fuera una visita cualquiera y no la madre del hombre con quien se casó. Antonia, qué bueno que viniste, me dijo, y usó mi nombre de pila, cosa que siempre hace y que siempre me ha molestado pero que nunca he corregido porque no quiero parecer una suegra amargada de esas que salen en las comedias de la televisión. Me senté en el sillón individual, el que está más lejos de todos, y puse el pay sobre la mesa de centro. Cecilia lo miró como si hubiera puesto un trapo sucio. Ay, Antonia, no tenías que traer nada. Además ya tengo postre. No me dio las gracias. Solo ató que mi esfuerzo había sido innecesario, que yo había hecho algo que nadie me pidió, que una vez más me había cedido en mi afán de ser útil. Daniel desapareció en la cocina y yo me quedé sola con Cecilia. Ella estaba viendo su teléfono, pasando el dedo por la pantalla con esa concentración que tienen las personas cuando en realidad están evitando hablar contigo. Yo miré alrededor de la sala, buscando algo que comentar, alguna forma de romper ese silencio espeso que se había instalado entre nosotras. Había fotos nuevas en la pared, fotos de ellos dos en la playa, en algún restaurante elegante, en lo que parecía ser un viaje a las montañas. En ninguna de esas fotos estaba yo. En ninguna de esas fotos estaba nadie de mi familia. Solo ellos dos, sonriendo, abrazados, construyendo una vida de la que yo aparentemente no formaba parte más que para las cenas obligatorias y los favores económicos. ¿Cómo has estado?, le pregunté, tratando de ser amable, tratando de tender un puente sobre este abismo que se hacía más grande cada vez que nos veíamos. Cecilia levantó la vista de su teléfono y me miró como si mi pregunta fuera una intromisión. Bien, respondió, seca, cortante, y volvió a su pantalla. Así que me quedé callada, con las manos sobre mi regazo, sintiendo como cada segundo se estiraba como si fuera de goma, esperando a que Daniel volviera para que por lo menos hubiera alguien más en esa sala que no me hiciera sentir como una extraña en la vida de mi propio hijo. Cuando finalmente nos sentamos a la mesa, ya sabía que la noche iba a ser difícil. Daniel había puesto los platos con movimientos mecánicos, sin hablar mucho, y Cecilia se había sentado a la cabecera como si fuera la dueña absoluta de ese espacio, de esa casa, de esa familia. Yo me senté donde me indicaron, en la silla que estaba más cerca de la cocina, la que obligaba a levantarme si alguien necesitaba algo, la que me convertía automáticamente en la ayudante y no en la invitada. Habían puesto un lugar más en la mesa,
Y cuando pregunté quién vendría, Cecilia dijo con esa voz cantarina que usaba cuando quería parecer inocente: Héctor, mi primo. Espero que no te moleste, Antonia. Es que él está pasando por un momento difícil y pensé que una cena familiar le vendría bien. Héctor llegó 15 minutos después, un hombre de unos 45 años, con el cabello perfectamente peinado hacia atrás y una sonrisa que mostraba dientes demasiado blancos. Me saludó con cortesía exagerada, de esa que usan las personas cuando alguien les ha contado cosas sobre ti y no saben bien cómo tratarte. Señora Antonia, un placer conocerla finalmente. Cecilia me ha hablado mucho de usted. El tono era amable, pero había algo debajo, algo que no podía identificar del todo, pero que me puso alerta. Me pregunté qué exactamente le había contado Cecilia sobre mí, qué versión de quién soy yo había compartido con su familia. La cena empezó en silencio. Cecilia había hecho pollo en salsa verde con arroz, y tengo que admitir que se veía bien, que olía bien, pero cada bocado me costaba trabajo porque sentía la tensión en el ambiente como si fuera una persona más sentada en esa mesa. Héctor hizo algunos comentarios sobre el clima, sobre lo caras que estaban las cosas últimamente, sobre un restaurante nuevo que había abierto en el centro. Daniel asentía y respondía con monosílabos, y yo trataba de participar cuando podía, de mostrar interés, de no parecer la señora mayor que ya no tiene nada interesante que decir. Cecilia comía despacio, mirándonos a todos por turnos, y yo podía sentir que estaba esperando algo, que toda esa cena era una especie de preparación para algo más grande. Entonces fue cuando dejó el tenedor sobre el plato con ese sonido que hace el metal cuando golpea la cerámica con fuerza. Todos nos quedamos quietos. Ella se limpió la boca con la servilleta, tomó un sorbo de agua, y me miró directamente a los ojos con una sonrisa que no era sonrisa sino una mueca torcida, irónica, cargada de algo oscuro que finalmente estaba saliendo a la superficie después de años de estar contenido. Antonia, me dijo, he estado pensando mucho últimamente sobre Daniel, sobre nuestro matrimonio, sobre por qué las cosas son como son entre nosotros. Mi corazón empezó a latir más rápido, pero mantuve mi rostro neutral. Daniel dejó de comer y se quedó inmóvil, mirando su plato como si ahí estuvieran escritas las respuestas a preguntas que nadie había hecho. Héctor carraspeó incómodo, pero no dijo nada. Cecilia continuó, y su voz tenía esa calidad dura de alguien que ha ensayado estas palabras muchas veces en su cabeza. He estado yendo a terapia, ¿sabes? Porque sentía que algo no estaba bien, que Daniel tenía bloqueos emocionales, problemas para conectar realmente conmigo, para estar presente en nuestra relación. Y mi terapeuta me ha ayudado a entender de dónde vienen esos problemas. Yo asentí despacio, sin saber qué decir, sintiendo que el piso bajo mis pies se estaba convirtiendo en arena movediza. Cecilia inclinó la cabeza hacia un lado, como hacen las personas cuando están a punto de decir algo que consideran profundo, algo que han aprendido de algún libro o de algún podcast y que ahora quieren usar como arma. Mi terapeuta dice que los hombres que tienen problemas de compromiso emocional, que no saben expresar afecto, que tienen miedo a la intimidad real, generalmente vienen de hogares donde no hubo suficiente presencia materna. Donde la madre estaba físicamente ahí, tal vez, pero emocionalmente ausente. Las palabras cayeron sobre la mesa como piedras. Sentí como mi estómago se contraía, como mi garganta se cerraba, pero no dije nada todavía. Solo la miré, esperando que continuara, porque sabía que esto era apenas el comienzo, que Cecilia había estado guardando todo esto durante mucho tiempo y que ahora había encontrado el momento perfecto para soltarlo, con testigos, con mi hijo presente para que viera cómo ella me ponía en mi lugar. No digo que sea tu culpa, Antonia, continuó, y su tono era tan falso, tan cargado de una preocupación que no sentía, pero es importante reconocer estos patrones, ¿no crees? Para poder sanar. Daniel me ha contado cómo trabajabas todo el tiempo cuando él era niño, cómo llegabas tarde a casa, cómo él se quedaba solo o con vecinos. Eso marca a un niño, ¿sabes? Eso crea heridas que después se manifiestan en la edad adulta. Héctor se movió incómodo en su silla y miró hacia otro lado, como si de repente las cortinas de la ventana fueran lo más interesante del mundo. Daniel seguía con la cabeza agachada, los hombros tensos, y yo esperaba que dijera algo, que me defendiera, que le recordara a su esposa que yo trabajaba todo el tiempo porque su padre nos había abandonado cuando él tenía 5 años, que trabajaba 12 horas diarias limpiando casas ajenas para que él pudiera comer 3 veces al día, para que tuviera zapatos nuevos cada vez que los necesitaba, para que pudiera ir a la escuela con los útiles completos y no como otros niños del barrio que tenían que compartir lápices y cuadernos. Pero Daniel no dijo nada. Solo hundió más la cabeza,
como si quisiera desaparecer debajo de la mesa, como si mi humillación fuera algo que prefería no presenciar pero que tampoco iba a detener. Yo apreté la servilleta que tenía sobre mi regazo, sintiendo como la tela se arrugaba entre mis dedos. Mi voz salió más baja de lo que hubiera querido cuando finalmente hablé. Yo trabajaba para que Daniel tuviera todo lo que necesitaba. No teníamos a nadie más. Su padre se fue y nos dejó sin nada, sin dinero, sin casa. Yo hice lo que tenía que hacer. Cecilia asintió con esa expresión de falsa comprensión que tienen las personas que nunca han pasado verdaderas necesidades, que nunca han tenido que elegir entre pagar la luz o comprar comida. Lo entiendo, Antonia. Nadie está diciendo que no hiciste sacrificios. Pero el problema es que un niño no entiende de sacrificios. Un niño solo siente la ausencia. Un niño solo sabe que su mamá no estaba ahí cuando él llegaba de la escuela, que no estaba ahí para ayudarlo con la tarea, que no estaba ahí para escuchar cómo le fue en su día. Yo estaba ahí, dije, y mi voz empezaba a temblar aunque traté de controlarla. Tal vez no a la hora que él quería, pero llegaba a casa todas las noches. Le preparaba la cena, revisaba que hubiera hecho su tarea, me aseguraba de que tuviera todo listo para el día siguiente. Yo estaba ahí. Físicamente, sí, respondió Cecilia, y en su tono había algo cortante, algo filoso como un cuchillo. Pero emocionalmente, Antonia, ¿de verdad estabas presente? Porque Daniel me cuenta que nunca hablaban de sentimientos, que tú siempre estabas cansada, siempre preocupada por el dinero, siempre tensa. Que en esa casa no había espacio para las emociones, solo para sobrevivir. Miré a mi hijo, esperando que dijera algo, cualquier cosa, que le recordara a esta mujer que él nunca se acostó con hambre, que nunca le faltó nada, que si yo estaba cansada era porque me rompía la espalda trabajando para que él tuviera una vida mejor que la mía. Pero Daniel solo cerró los ojos, como si eso pudiera hacerlo invisible, como si cerrar los ojos fuera suficiente para no tener que enfrentar lo que estaba pasando en su propia mesa. Héctor carraspeó y trató de cambiar el tema. Bueno, creo que todas las familias tienen sus complicaciones, ¿no? Nadie es perfecto. Todos hacemos lo mejor que podemos con lo que tenemos en el momento. Pero Cecilia lo ignoró completamente. Tenía los ojos fijos en mí como un halcón que ha encontrado a su presa y no va a soltarla hasta terminar lo que empezó. Mi terapeuta dice que las madres de esa generación no sabían cómo conectar emocionalmente con sus hijos. Que ustedes fueron criadas en una época donde mostrar afecto se veía como debilidad, donde abrazar y decir, te quiero, no era algo que se hacía. Y que eso se transmite, ¿sabes? Los hijos de madres emocionalmente distantes se convierten en adultos que no saben cómo amar completamente, que tienen miedo de ser vulnerables, que construyen muros en lugar de puentes. Cada palabra era una bofetada. Cada frase era un ataque disfrazado de preocupación psicológica, de conocimiento adquirido en sesiones de terapia que probablemente yo estaba pagando sin saberlo, porque Daniel me había pedido dinero prestado hace 6 meses para gastos médicos y yo se lo había dado sin hacer preguntas porque una madre no interroga, una madre confía. Yo le decía a Daniel que lo quería, dije, y mi voz sonaba pequeña, defendiéndome de acusaciones que me parecían tan injustas que dolían físicamente. Tal vez no todos los días. Tal vez no de la forma en que ustedes lo hacen ahora, pero él sabía que lo quería. Todo lo que hice fue por amor. El amor no es suficiente si no se expresa de la forma correcta, respondió Cecilia, y en su rostro había una satisfacción apenas contenida, como si finalmente estuviera diciendo todo lo que había querido decir durante años. Un niño necesita palabras, necesita abrazos, necesita tiempo de calidad. No solo comida en la mesa y ropa limpia. Eso es lo básico. Antonia, eso no es amor, eso es supervivencia. Sentí que algo dentro de mí se quebraba. Porque ella tenía razón en algo, yo sí estaba siempre cansada, siempre preocupada, siempre calculando cuánto dinero quedaba hasta el siguiente pago, cuánto podía estirar el arroz y los frijoles para que alcanzaran toda la semana. No tenía energía para ser la madre cálida y amorosa que sale en las películas, la que hornea galletas y se sienta a hablar de sentimientos mientras beben leche con chocolate. Yo era la madre que trabajaba hasta que le dolían los huesos, la que llegaba a casa con los pies hinchados y aún así lavaba la ropa a mano porque no teníamos lavadora, la que se quedaba despierta hasta la madrugada arreglando el uniforme escolar de Daniel para que se viera presentable aunque estuviera remendado. Pero ahora, sentada en esa mesa, escuchando a mi nuera convertir todos esos sacrificios en fallas psicológicas, en traumas que supuestamente le había causado a mi hijo, me preguntaba si acaso todo lo que hice había servido de algo.
Si mi esfuerzo, mi dolor, mis años de soledad y trabajo habían sido en vano porque no los acompañé con las palabras correctas, con los abrazos suficientes, con la presencia emocional que esta mujer que nunca ha trabajado un día en condiciones difíciles ahora me exigía retroactivamente. Tal vez si mi marido tuviera una madre más presente, dijo Cecilia. Y ahí estaba, la frase que había estado construyendo durante toda la conversación, el golpe final que había planeado dar desde antes de que yo pusiera un pie en su casa, él no fuera tan problemático en nuestra relación. El silencio que siguió a esas palabras fue tan pesado que podía sentirlo presionando contra mi pecho. Problemático. Esa era la palabra que había usado para describir a mi hijo. No complicado, no con áreas de oportunidad, no en proceso de crecimiento. Problemático. Como si Daniel fuera un objeto defectuoso, una compra equivocada, algo que había salido mal en la fábrica y que ahora ella tenía que soportar por mi culpa. Mi hijo bajó la cabeza todavía más, si eso era posible. Sus hombros se encorvaron y sus manos temblaron ligeramente mientras sostenían el tenedor. Pero no habló. No me defendió. No le dijo a su esposa que estaba cruzando una línea que no debía cruzar. Solo se quedó ahí, absorbiendo la humillación de su madre como si fuera algo que yo mereciera, como si los años que pasé criándolo sola, sin ayuda de nadie, ahora se pudieran resumir en esa sola palabra, ausente. Héctor miró su plato y empezó a comer más rápido, como si terminando la cena pudiera terminar también esta situación incómoda. Yo sentí que algo caliente subía por mi garganta, una mezcla de rabia y dolor que amenazaba con salir en forma de lágrimas o de gritos. No estaba segura de cuál. Apreté la servilleta con más fuerza, hasta que mis nudillos se pusieron blancos. No sabía que Daniel era problemático, dije finalmente, y mi voz sonó más fría de lo que pretendía. Nunca me lo habías mencionado, Cecilia. De hecho, hace 3 meses, cuando vinieron a pedirme dinero para pagar el coche porque se les había olvidado hacer el pago y estaban a punto de quitárselo, me dijiste que Daniel era el mejor esposo del mundo, que tenías mucha suerte de haberte casado con él. Cecilia parpadeó, sorprendida de que yo hubiera respondido. Creo que esperaba que me quedara callada, que absorbiera sus palabras sin defenderme, como había hecho tantas veces antes. Pero algo en mí estaba cambiando en ese momento, algo que había estado dormido durante mucho tiempo estaba despertando. Eso es diferente, Antonia dijo, recuperándose rápidamente. Una cosa no quita la otra. Daniel puede ser generoso y atento en algunas áreas, pero en lo emocional tiene bloqueos serios. No sabe comunicarse. Se cierra cuando tenemos conflictos. Evade las conversaciones difíciles. Y todo eso, según me explicó mi terapeuta, viene de patrones aprendidos en la infancia. Tu terapeuta parece saber mucho sobre mi vida sin haberme conocido nunca, respondí, y sentí como la rabia empezaba a ganarle terreno al dolor. Qué conveniente que pueda diagnosticar todos los problemas de tu matrimonio y encontrar que la culpable soy yo. No estoy diciendo que seas culpable, dijo Cecilia, aunque su tono decía exactamente lo contrario. Estoy diciendo que hay que reconocer de dónde vienen las cosas para poder sanarlas. Y la verdad, Antonia, es que Daniel creció sin la guía emocional que necesitaba. Tú estabas ocupada trabajando, lo cual es entendible, pero el resultado es un hombre que ahora, a sus 42 años, no sabe cómo manejar sus emociones. Yo le enseñé a Daniel a ser responsable, dije, y mi voz empezó a subir de volumen aunque traté de controlarla. Le enseñé a trabajar duro, a cumplir sus compromisos, a ser honesto. Le enseñé que en la vida hay que esforzarse, que nada te lo regalan, que tienes que ganarte las cosas con tu propio sudor. Exacto, interrumpió Cecilia, como si yo acabara de probar su punto. Le enseñaste a sobrevivir, no a vivir. Le enseñaste a trabajar, no a sentir. Por eso ahora él no sabe cómo conectar conmigo, cómo abrirse, cómo ser vulnerable. Porque en tu casa no había espacio para eso. Miré a mi hijo, rogando silenciosamente que dijera algo, que la detuviera, que pusiera límites a esta mujer que estaba destrozando todo lo que yo había construido con mis manos y mi espalda rota. Pero Daniel solo apretaba el tenedor con fuerza, mirando fijamente la comida en su plato como si ahí estuvieran escritas las palabras que no se atrevía a decir en voz alta. ¿Sabes cuántas veces Daniel se quedó solo de niño?, preguntó Cecilia, y ahora su voz tenía un tono de acusación directa, sin el disfraz de la preocupación terapéutica. ¿Cuántas tardes llegó a una casa vacía? ¿Cuántas veces tuvo que calentar su propia cena porque tú todavía estabas trabajando? Eso marca a una persona, Antonia. Eso crea abandono.
Yo no abandoné a mi hijo, dije, y ahora mi voz sí temblaba, no de debilidad sino de una rabia que estaba creciendo como fuego. Yo estaba trabajando para que tuviéramos un techo sobre nuestras cabezas. Para que él pudiera comer, vestirse, ir a la escuela. Su padre fue quien nos abandonó, quien se fue con otra mujer y nunca volvió a preguntar si su hijo estaba vivo o muerto. Yo me quedé. Yo luché. Yo sacrifiqué todo. Nadie está negando tus sacrificios, dijo Héctor, tratando de mediar, pero Cecilia lo silenció con una mirada. Los sacrificios no son suficientes si el niño igual termina sintiéndose solo, continuó ella, implacable. Mi terapeuta dice que el abandono emocional es a veces peor que el abandono físico, porque es invisible, porque nadie lo reconoce como trauma. Daniel sentía que no importaba, que era solo otra tarea en tu lista de cosas por hacer. Alimentarlo, vestirlo, mandarlo a la escuela. Check, check, check. Pero nunca preguntarle cómo se sentía, qué soñaba, qué le daba miedo. Cada palabra era una puñalada. Porque en una parte muy pequeña y dolorosa de mí, sabía que había algo de verdad en lo que decía. No porque yo no quisiera a mi hijo, sino porque el cansancio era tan grande, tan absoluto, que cuando llegaba a casa a las 9 de la noche después de limpiar 3 casas diferentes, lo único que podía hacer era asegurarme de que Daniel hubiera comido, de que estuviera bañado, de que tuviera lista su ropa para el día siguiente. No tenía energía para sentarme a hablar de sentimientos, para preguntarle cómo se sentía con la situación de su padre, para procesar con él el dolor de crecer sin una figura paterna. Pero eso no significaba que no lo amara. Eso no significaba que fuera una mala madre. Eso solo significaba que estaba sobreviviendo de la única forma que sabía, con las herramientas que tenía, en las circunstancias que me tocaron. Yo hacía lo mejor que podía, dije, y mi voz salió quebrada, pequeña, derrotada. Con lo que tenía, con lo que sabía. No tuve el lujo de ir a terapia para aprender a ser la madre perfecta. Tuve que trabajar y punto. Y por eso estamos como estamos, dijo Cecilia, y en su rostro había una mezcla de satisfacción y lástima que me hizo sentir más pequeña de lo que me había sentido en años. Por eso Daniel no puede comprometerse completamente conmigo. Por eso evita las conversaciones profundas. Por eso cada vez que intento acercarme emocionalmente, él construye un muro. Porque aprendió de ti que las emociones son un lujo que no nos podemos permitir, que lo importante es solo sobrevivir. Eso no es justo, murmuré, pero mi voz casi no tenía fuerza ya. Sabes que tampoco es justo, respondió Cecilia, y ahora se inclinó hacia adelante, mirándome directamente a los ojos. Que yo tenga que cargar con las consecuencias de tu forma de criar a Daniel. Que yo tenga que ir a terapia cada semana para lidiar con un esposo que no sabe cómo amar completamente. Que yo tenga que descifrar qué es lo que siente porque él nunca aprendió a expresarlo. Eso tampoco es justo, Antonia. Héctor dejó escapar un suspiro incómodo y empujó su plato hacia un lado, claramente deseando estar en cualquier otro lugar que no fuera esa mesa. Daniel seguía inmóvil, como una estatua, y yo me pregunté en qué momento había criado a un hombre tan incapaz de defender a su propia madre, tan débil que prefería dejarme sangrar en su mesa antes que contradecir a su esposa. Tal vez, dijo Cecilia, recostándose en su silla con esa sonrisa irónica que me había dedicado al principio de todo esto, tal vez si mi marido hubiera tenido una madre más presente, más disponible emocionalmente, más consciente de las necesidades afectivas de un niño, él no sería tan problemático ahora en nuestra relación. Y ahí estaba otra vez esa palabra. Problemático. Mi hijo, reducido a un adjetivo negativo. Mi hijo. El niño que yo cargué en mis brazos durante noches enteras cuando tenía fiebre, el niño por el que yo dejé de comer para que él pudiera tener comida suficiente, el niño por el que yo renuncié a cualquier posibilidad de rehacer mi vida porque toda mi energía estaba puesta en sacarla adelante, ahora era simplemente problemático. Mi hijo bajó la cabeza todavía más, y algo dentro de mí se rompió al ver esa imagen. Ver a Daniel, a mis 68 años, después de todo lo que había luchado por él, después de cada madrugada que me levanté con el cuerpo adolorido para ir a trabajar, después de cada peso que estiré hasta lo imposible para que él tuviera lo necesario, verlo ahí sentado, callado, permitiendo que su esposa me destrozara con palabras disfrazadas de preocupación psicológica, fue como si todos esos años se convirtieran en polvo. Tomé mi bolso. El gesto fue instintivo, algo que mi cuerpo decidió hacer antes de que mi mente lo procesara.
Mi mano se movió hacia la silla de al lado donde había dejado mi bolso negro, ese que compré hace 5 años en una venta de garaje y que todavía estaba en buen estado porque yo cuido mis cosas, porque aprendí desde niña que nada se desperdicia, que todo se usa hasta el último momento posible. Lo coloqué sobre mi regazo y sentí el peso de lo que había dentro. No solo las cosas normales que lleva una mujer de mi edad, la cartera, las llaves, el pañuelo, las pastillas para la presión. Había algo más. Algo que había guardado ahí hacía 3 días, después de una conversación que tuve con mi vecina Otilia. Otilia Rodríguez tiene 72 años y ha visto más de la vida que la mayoría de las personas. Ella fue quien me encontró llorando en mi jardín hace una semana, después de que Daniel me llamara para pedirme otros $300 prestados para no sé qué urgencia que nunca me explicó bien. Otilia se sentó a mi lado sin decir nada por un largo rato, y luego me puso la mano en el hombro y me dijo: «Antonia, una cosa es ser generosa y otra cosa es dejar que te usen como si fueras un banco. ¿Cuánto te ha pedido Daniel este año?». Yo no quería hacer las cuentas, pero ella insistió, y cuando finalmente sumamos todo, la cifra era vergonzosa. Más de $4,000 en menos de 8 meses. Dinero que yo le había dado sin hacer preguntas, sin pedir recibos, sin siquiera esperar que me lo devolviera, porque así somos las madres, ¿no? Damos sin esperar nada a cambio. Pero Otilia me dijo algo ese día que no pude sacar de mi cabeza. «Antonia, el día que tú faltes, el día que ya no estés aquí para darles dinero, ¿crees que Daniel va a recordarte por tu amor o por tu utilidad?». Esas palabras me calaron hondo, me dolieron en un lugar que ni siquiera sabía que existía. Y fue entonces cuando tomé una decisión. Fui al banco al día siguiente. Hablé con el abogado que me había ayudado con el testamento hace 2 años. Puse en orden papeles que había dejado sueltos durante demasiado tiempo. Y guardé ciertos documentos en mi bolso, documentos que ahora pesaban como piedras contra mi pierna. Cecilia me miró tomar el bolso y su expresión cambió ligeramente. Había algo de sorpresa en sus ojos, como si no esperara que yo reaccionara, como si hubiera asumido que me quedaría sentada ahí, absorbiendo cada golpe, tragándome cada acusación en silencio como siempre había hecho antes. Pero yo ya no era la misma mujer que había tocado su timbre 2 horas atrás. Algo había cambiado en esas 2 horas. O tal vez había cambiado hace una semana en mi jardín con Otilia. O tal vez había estado cambiando durante años, lentamente, y esta noche era simplemente el momento en que todo ese cambio silencioso finalmente salía a la superficie. «Tal vez si tú». Empecé a decir, y mi voz salió diferente, más firme, más controlada. Cecilia se enderezó en su silla, alerta. Héctor dejó de fingir que comía y me miró directamente. Y Daniel, mi hijo Daniel, finalmente levantó la cabeza y me miró con esos ojos que conocía tan bien, esos ojos que había visto abrirse por primera vez hace 42 años en un hospital público donde me atendieron enfermeras cansadas y un doctor que apenas me miró porque yo era solo otra mujer pobre teniendo un bebé sin seguro médico. Cecilia se asustó. Lo vi en su rostro. El cambio en mi tono, la forma en que sostuve mi bolso, algo en mi expresión le hizo entender que había tocado algo que no debía haber tocado, que había ido demasiado lejos, que había empujado a alguien que llevaba mucho tiempo aguantando y que ahora, finalmente, estaba a punto de empujar de vuelta. «Olvida eso, mamá», dijo Daniel, y su voz salió rápida, nerviosa, como si supiera que algo estaba a punto de explotar y quisiera evitarlo antes de que fuera demasiado tarde. «Por favor. No vale la pena. Ya déjalo así». Pero yo ya venía guardando eso por mucho tiempo. Años. En realidad. Cada comentario pasivo-agresivo que Cecilia había hecho sobre mi ropa, sobre mi forma de hablar, sobre mi casa que no era lo suficientemente moderna para sus estándares. Cada vez que había organizado reuniones familiares y me había avisado con un día de anticipación, como si mi tiempo no valiera nada. Cada vez que había aceptado mi dinero con una mano y con la otra me había tratado como si fuera menos que ella, como si el hecho de que yo trabajara limpiando casas me hiciera inferior a su título universitario que, por cierto, no la había llevado a conseguir ningún trabajo porque prefería quedarse en casa mientras Daniel pagaba todas las cuentas. Y no solo eso. También venía guardando la forma en que Daniel había cambiado desde que se casó con ella. Cómo había empezado a visitarme menos, a llamarme menos, a tratarme como si fuera una tarea pendiente en lugar de su madre. Cómo había dejado de preguntarme cómo estaba y solo me llamaba cuando necesitaba algo. Cómo había permitido que Cecilia me hablara con ese tono condescendiente una y otra vez sin defenderme nunca, sin poner límites, sin recordarle que yo era su madre y merecía respeto.
Abrí mi bolso despacio, sin romper el contacto visual con Cecilia. Dentro estaba mi cartera, pero también estaba un sobre manila que había metido ahí esta mañana antes de salir de casa. Un sobre que contenía papeles que cambiaban todo, que revelaban verdades que ellos creían que yo no conocía, que demostraban que la madre ausente y poco presente había estado más atenta de lo que ninguno de los dos imaginaba. ¿Sabes qué es lo interesante, Cecilia?, dije, y mi voz sonó tranquila ahora, peligrosamente tranquila. Que hablas mucho de terapia, de sanación, de reconocer patrones. Pero nunca hablas de responsabilidad personal. Nunca hablas de que Daniel es un hombre adulto que toma sus propias decisiones. Siempre es culpa de alguien más. Siempre es culpa de su infancia. Siempre es culpa mía. Cecilia abrió la boca para responder, pero yo levanté la mano, deteniéndola. Y para mi sorpresa, ella se quedó callada. Tal vez fue el tono de mi voz. Tal vez fue la forma en que la miré. O tal vez fue simplemente que después de años de verme agachar la cabeza, de verme aceptar sus críticas sin defenderme, ahora había algo diferente en mí que la hizo entender que este momento no era como los otros. Yo trabajaba 14 horas al día cuando Daniel era niño, continué. Limpiaba casas desde las 6 de la mañana hasta las 8 de la noche. ¿Sabes por qué? Porque su padre, el hombre que me prometió amor eterno, nos dejó sin un solo peso. Se fue con una mujer 20 años menor y nunca, ni una sola vez en todos estos años, mandó dinero para su hijo. Ni un peso. Nunca preguntó si Daniel tenía zapatos, si tenía comida, si estaba enfermo. Nada. Héctor bajó la mirada, incómodo. Daniel cerró los ojos como si escuchar esto le doliera, aunque era su propia historia, su propia vida. Yo no tuve el lujo de ser la madre perfecta que sale en las revistas, dije, y sentí como mi voz se hacía más fuerte, más firme. No pude llevar a Daniel al parque todos los días porque estaba trabajando para pagar la renta. No pude hornear galletas con él porque cuando llegaba a casa apenas tenía energía para calentar frijoles. No pude sentarme a preguntarle sobre sus sentimientos porque estaba demasiado ocupada asegurándome de que tuviera un techo sobre su cabeza. Antonia, ya entendimos. Empezó Cecilia, pero yo no había terminado. Y sí, tal vez cometí errores, continué. Tal vez no fui la madre más cariñosa, la más expresiva, la más emocionalmente disponible. Pero estuve ahí. Cada maldito día estuve ahí. Enferma, cansada, con el cuerpo roto, pero ahí. Y Daniel nunca, nunca se fue a la cama con hambre. Nunca se quedó sin escuela por falta de dinero. Nunca tuvo que usar ropa rota o zapatos agujereados. Porque yo me aseguré de que tuviera lo básico, aunque eso significara que yo no tuviera nada. Toqué el sobre dentro de mi bolso. Los papeles crujieron levemente bajo mis dedos. Todavía no era el momento de sacarlos. Todavía había más que decir. Así que sí, Cecilia, dije, mirándola fijamente. Tal vez si Daniel hubiera tenido una madre diferente, las cosas serían distintas. Tal vez si hubiera tenido una madre rica, o una madre con educación universitaria, o una madre que no tuviera que romperse la espalda para sobrevivir. Pero esa no era yo. Yo era una mujer sola, sin dinero, sin ayuda, haciendo lo mejor que podía con lo que tenía. Cecilia apretó los labios, formando una línea delgada. Vi cómo sus manos se tensaban sobre la mesa, cómo sus dedos se cerraban ligeramente como si quisiera agarrar algo, pero no supiera exactamente qué. Por primera vez en toda la noche, ella fue quien no supo qué decir. Y ese silencio, ese pequeño momento donde su seguridad vacilaba, me dio la fuerza para continuar. Pero ¿sabes qué es lo verdaderamente interesante de todo esto?, dije, y mi mano seguía dentro del bolso, tocando el sobre que contenía información que ellos creían que yo desconocía. Es que hablas de Daniel como si fuera tan problemático, tan dañado, tan incapaz de tener una relación sana. Pero llevas 5 años casada con él. 5 años. Si realmente fuera tan terrible, si realmente tuviera todos esos traumas irreparables que según tú le causé, ¿por qué sigues aquí? Daniel me miró con los ojos muy abiertos, sorprendido por la pregunta. Cecilia parpadeó varias veces, como si estuviera recalibrando, buscando una respuesta que no la hiciera quedar mal. Porque lo amo, respondió finalmente, pero su voz no sonó tan convincente como probablemente hubiera querido. Porque creo en él. Porque sé que puede cambiar si trabaja en sí mismo. Qué noble de tu parte, dije, y dejé que un toque de ironía tiñera mis palabras.
Quedarte con un hombre tan problemático. Debe ser muy difícil para ti, imagino. Vivir con alguien que no sabe expresar emociones, que tiene miedo al compromiso, que construye muros emocionales. Héctor se movió en su silla, claramente queriendo escapar de esta situación, pero sin atreverse a levantarse. Cecilia me miraba con una mezcla de confusión y algo que parecía ser el inicio del miedo, como si de pronto se diera cuenta de que esta conversación estaba tomando un rumbo que ella no había planeado. Yo no dije que fuera fácil, respondió Cecilia, recuperando algo de su tono defensivo. Por eso voy a terapia. Por eso estamos trabajando en nuestra relación. Porque reconocemos que hay problemas que necesitan atención. Problemas que según tú vienen todos de mí, dije. De mi forma de criarlo. De mi ausencia emocional. De mi incapacidad para darle lo que necesitaba. No son solo de ti, dijo Cecilia, aunque su expresión decía lo contrario. Pero sí tienes que asumir tu parte de responsabilidad en cómo resultó Daniel. Asentí despacio, como si estuviera considerando sus palabras, como si estuviera realmente reflexionando sobre mi culpa en todo esto. Y mientras asentía, saqué el sobre de mi bolso. Lo puse sobre la mesa, entre mi plato y el de Daniel. Era un sobre manila común, cerrado, con mi nombre escrito en la parte de enfrente con la letra perfecta de la secretaria del abogado Ramón López, el hombre que me había ayudado a poner todos mis asuntos en orden. Todos miraron el sobre. El silencio en la mesa se volvió denso, pesado, lleno de preguntas no formuladas. ¿Qué es eso?, preguntó Daniel, y su voz sonó pequeña, casi infantil. No respondí de inmediato. Dejé que el sobre permaneciera ahí, sin explicación, generando tensión. Tomé un sorbo de agua, despacio, sintiendo como el líquido fresco bajaba por mi garganta seca. Luego dejé el vaso sobre la mesa con cuidado, sin hacer ruido. Esto, dije finalmente, tocando el sobre con un dedo, es algo que debía haber hecho hace mucho tiempo. Pero mejor tarde que nunca. No. Cecilia se inclinó ligeramente hacia adelante, tratando de ver si podía leer algo a través del papel manila, pero el sobre estaba bien cerrado. Antonia, ¿qué es eso?, repitió, y ahora su voz tenía un tono de urgencia que no había tenido antes. Es información, dije simplemente. Información sobre cosas que ustedes creen que yo no sé. Sobre conversaciones que pensaron que nunca escucharía. Sobre situaciones que asumieron que yo era demasiado vieja, demasiado tonta, o demasiado ausente para entender. Vi cómo el color se iba del rostro de Cecilia. Vi cómo Daniel tragaba saliva con dificultad. Y supe en ese momento que ellos sabían exactamente de qué estaba hablando. Tal vez no sabían los detalles específicos, tal vez no sabían qué tanto yo había descubierto, pero sabían que había algo, algún secreto, alguna verdad oculta que ahora estaba a punto de salir a la luz. Mamá, dijo Daniel, y su voz temblaba. No sé de qué hablas. ¿No?, pregunté, y lo miré directamente a los ojos. Esos ojos que conocía tan bien, que había visto mentir antes cuando era niño y rompía algo y trataba de culpar al gato que teníamos. Seguro que no sabes. Él desvió la mirada. Ese simple gesto me lo confirmó todo. Sabía. Por supuesto que sabía. Hace 3 semanas, yo había ido al supermercado que está cerca de donde viven Daniel y Cecilia. No era mi supermercado habitual, pero ese día necesitaba comprar un regalo para el cumpleaños de Otilia y sabía que ahí vendían unas velas aromáticas que a ella le gustaban. Mientras esperaba en la fila para pagar, escuché una voz familiar. Era Cecilia. Estaba 2 filas más allá, hablando por teléfono, y su voz sonaba alterada, molesta. Me quedé quieta, escondida detrás de un exhibidor de revistas, sin querer espiar pero tampoco queriendo que me viera en ese estado, hablando así. No puedo seguir así, decía Cecilia al teléfono. Tenemos deudas por todos lados. Daniel no gana suficiente y su madre es nuestra única opción en este momento. Por eso tengo que mantenerla cerca, aunque me cueste. Por eso tengo que aguantar sus visitas y sus consejos no solicitados. Porque necesitamos su dinero. Esas palabras se clavaron en mi pecho como cuchillos. Pero seguí escuchando. Ya sé que es patético, continuaba Cecilia. Ya sé que deberíamos poder mantenernos solos. Pero entre el préstamo del coche que no pudimos pagar, las tarjetas de crédito que Daniel llenó sin decirme, y ahora el problema con la renta atrasada, no tenemos opción. Ella tiene que seguir ayudándonos. Y para eso, tengo que hacer que se sienta necesaria,
importante, útil. Aunque me dé asco tener que pedirle dinero a esa mujer que ni siquiera sabe vestirse decentemente. Me fui del supermercado sin comprar nada. Llegué a mi casa temblando, no de frío sino de rabia y dolor. Y fue ahí cuando llamé a Otilia, cuando lloré en mi jardín, cuando finalmente admití en voz alta lo que había estado negando durante años, que mi hijo y su esposa me veían como un banco, no como familia. Al día siguiente fui a ver al abogado Ramón López. Le conté todo. Él escuchó en silencio, tomando notas, y luego me hizo preguntas que nunca había considerado. ¿Cuánto dinero exactamente le había dado a Daniel en los últimos años? ¿Tenía recibos, comprobantes, algo por escrito? ¿Sabía en qué situación financiera real estaban ellos? ¿Sabía que la casa donde vivían no era suya sino rentada, y que llevaban 3 meses de atraso en el pago? No, no lo sabía. No sabía nada porque nunca hacía preguntas. Porque confiaba. Porque era su madre y las madres confían. Ramón me ayudó a investigar. Y lo que descubrimos me rompió el corazón, pero también me abrió los ojos. Daniel tenía 3 tarjetas de crédito al máximo, con deudas que sumaban más de $12,000. Había pedido un préstamo personal que no podía pagar. Había atrasado pagos del coche, de la renta, de servicios básicos. Y cada vez que se metía en un problema financiero, venía a mí. Y yo, como la tonta que era, le daba el dinero sin hacer preguntas. Todo eso estaba documentado en el sobre que ahora descansaba sobre la mesa. Copias de estados de cuenta que Ramón había conseguido legalmente porque yo era garante en algunos de esos préstamos sin siquiera saberlo. Daniel había puesto mi nombre en documentos que yo nunca había firmado, había usado mi información, había comprometido mi crédito. Y Cecilia lo sabía. Por supuesto que lo sabía. Ábrelo, dije, empujando el sobre ligeramente hacia Daniel. Vamos. Ábrelo y dile a tu esposa qué hay adentro. Ya que estamos hablando de responsabilidad y de reconocer patrones, creo que es momento de que todos veamos algunos patrones interesantes. Daniel miró el sobre como si fuera una serpiente venenosa. Sus manos temblaban visiblemente ahora y podía ver pequeñas gotas de sudor formándose en su frente. Cecilia había dejado de respirar prácticamente. Estaba tan quieta que parecía una estatua. «Mamá, por favor», susurró Daniel. «No hagas esto». «¿No haga qué?», pregunté, y mi voz seguía siendo calmada, controlada, aunque por dentro sentía un torbellino de emociones que llevaba años conteniendo. «¿No hable de las 3 tarjetas de crédito que tienes al máximo? ¿No mencione las deudas que suman más de $12,000? ¿No comente sobre los 3 meses de renta atrasada que debes y que tu casero ya te advirtió que o pagas o los desaloja?» Cecilia se puso pálida. Héctor dejó escapar un silbido bajo, sorprendido. Daniel cerró los ojos como si eso pudiera hacer que esta situación desapareciera. O tal vez, continué, no debería mencionar el préstamo personal que pediste en el banco hace 6 meses, ese que te negaron, y que entonces viniste a pedirme a mí los $2,000 que supuestamente eran para un problema médico de Cecilia. Ese dinero que yo te di sin hacer preguntas porque me dijiste que era urgente, que ella necesitaba unos estudios que el seguro no cubría. Cecilia me miró con los ojos muy abiertos. «Yo nunca tuve ningún problema médico», dijo, y su voz sonó genuinamente sorprendida. Giró hacia Daniel. «¿Le pediste dinero diciéndole que yo estaba enferma?» Daniel no respondió. Solo hundió la cabeza entre sus manos. «Ah», dije, y dejé que una sonrisa amarga tocara mis labios. Entonces Cecilia no sabía de esa mentira. «Interesante. ¿Qué más no sabe tu esposa, Daniel? ¿Le contaste sobre los $1,500 que te presté en marzo para supuestamente arreglar el coche? ¿O sobre los 800 de abril que eran para pagar un curso de capacitación en tu trabajo? ¿O sobre los 500 de mayo que necesitabas para no sé qué emergencia que nunca me explicaste bien?» Fui sacando papeles del sobre uno por uno. Estados de cuenta, recibos, mensajes de texto impresos donde Daniel me pedía dinero. Cada papel que ponía sobre la mesa era como una pieza de evidencia en un juicio, y el acusado estaba sentado frente a mí, incapaz de defenderse porque no había defensa posible contra la verdad. «Mamá, yo iba a devolvértelo», murmuró Daniel, pero su voz no tenía convicción. «¿Cuándo?», pregunté. «¿Cuándo ibas a devolverme los $4,300 que te he prestado solo este año? ¿O los $3,000 del año pasado? ¿O los $2,500 del año anterior a ese? Porque he estado esperando»,
Daniel. He estado esperando que algún día te aparecieras en mi casa con aunque sea una parte de ese dinero. Pero nunca pasa, ¿verdad? Solo apareces cuando necesitas más. Cecilia miraba los papeles sobre la mesa con una expresión de horror creciente. $4,300 este año, repitió, como si no pudiera creer lo que estaba escuchando. Daniel, me dijiste que solo le habías pedido prestados $500 para el coche. Iba a decírtelo, empezó Daniel, pero Cecilia lo interrumpió. ¿Cuándo? ¿Cuándo ibas a decírmelo? ¿Cuándo nos desalojaran? ¿Cuándo vinieran a quitarnos el coche? ¿Cuándo exactamente? Pero yo no había terminado. Todavía había más, y si íbamos a poner todo sobre la mesa, entonces todo tenía que salir a la luz. Saqué otro documento del sobre, este era más oficial, con el membrete de un banco en la parte superior. Y luego está esto, dije, deslizando el papel hacia el centro de la mesa. La solicitud de préstamo que hiciste hace 2 meses, Daniel. Esa donde pusiste mi nombre como cofirmante sin mi permiso. Esa donde usaste mi información personal, mi número de seguro social, mi dirección, todo sin preguntarme. La expresión de Daniel pasó de la vergüenza al pánico absoluto. ¿Cómo? ¿Cómo sabes eso? Porque el banco me llamó, respondí. Porque cuando haces algo ilegal como firmar documentos con el nombre de otra persona, eventualmente te descubren. El banco me llamó para verificar la información y yo les dije la verdad, que nunca había firmado nada, que nunca había autorizado ese préstamo, que mi hijo había cometido fraude usando mi identidad. Dios mío, murmuró Héctor, y ahora sí se veía genuinamente consternado. Daniel, eso es un delito grave. No presenté cargos, continué, mirando fijamente a mi hijo. Porque eres mi hijo y a pesar de todo, no quería verte en problemas legales. Pero hablé con el banco, aclaré la situación, y me aseguré de que mi nombre quedara completamente limpio. Y también me aseguré de que nunca más puedas usar mi información para nada. Cecilia tenía las manos sobre la boca, mirando a Daniel como si lo viera por primera vez. ¿Intentaste cometer fraude usando a tu propia madre? ¿En qué estabas pensando? Estaba desesperado, dijo Daniel, y ahora su voz sonaba rota, patética. No sabía qué más hacer. Tenemos tantas deudas, tanto dinero que debemos, y tú sigues gastando en cosas que no necesitamos. ¿Yo? Exclamó Cecilia, y su voz subió de volumen. ¿Me estás culpando a mí? Tú fuiste quien compró ese televisor gigante que no podíamos pagar. Tú fuiste quien insistió en que necesitábamos un coche nuevo cuando el viejo todavía funcionaba. Tú fuiste quien. Y tú fuiste quien dijo que necesitábamos muebles nuevos, contraatacó Daniel. Tú fuiste quien quiso cambiar toda la decoración de la casa. Tú fuiste quien insistió en ir a ese restaurante caro cada fin de semana. Los vi pelear entre ellos y sentí algo extraño, una mezcla de satisfacción y tristeza. Satisfacción porque finalmente estaban mostrando quiénes eran realmente, porque las máscaras estaban cayendo. Tristeza porque este era mi hijo, el niño que yo había criado, el niño que había cargado en mis brazos, y ahora era este hombre que mentía, que robaba, que usaba a su propia madre como un recurso del cual extraer dinero sin consideración ni gratitud. Suficiente, dije, y mi voz cortó a través de su discusión. Ambos se callaron y me miraron. No me interesa escuchar quién de los dos es más responsable de su desastre financiero. Lo que me interesa es que entiendan algo muy claramente. Esto se acabó. ¿Qué se acabó?, preguntó Cecilia, aunque creo que ya sabía la respuesta. Esto, dije, haciendo un gesto que abarcaba la mesa, la casa, toda la situación. Esto de venir a mí cada vez que tienen un problema de dinero. Esto de tratarme como si fuera un banco del cual pueden sacar dinero sin consecuencias. Esto de hacerme sentir culpable por trabajar tanto cuando ustedes están viviendo por encima de sus posibilidades con dinero que ni siquiera han ganado. Saqué otro documento del sobre. Este era el más importante de todos, el que había firmado hace apenas 3 días en la oficina del abogado López. Esta es una declaración legal, expliqué, firmada por mí y notarizada. En ella establezco que no soy responsable de ninguna deuda contraída por Daniel Gutiérrez. Que mi nombre no puede ser usado en ningún documento financiero sin mi presencia física y mi firma enfrente de un notario. Que cualquier intento de usar mi información será reportado inmediatamente a las autoridades correspondientes. Daniel me miraba como si le hubiera dado una bofetada. Mamá,
no puedes hacer eso. Ya lo hice, respondí. Y hay más. También fui a mi banco y puse mi casa, mi única propiedad, en un fideicomiso legal. Eso significa que aunque yo quisiera, no puedo venderla, no puedo ponerla como garantía, no puedo hacer nada con ella excepto vivir en ella hasta el día que me muera. Y cuando eso pase, la casa no irá automáticamente a ti, Daniel. Irá al fideicomiso y será vendida, y el dinero de esa venta irá a una organización de caridad que ayuda a mujeres que están en la situación en la que yo estuve hace 40 años. Solas, sin recursos, tratando de sacar adelante a sus hijos. Vi cómo el impacto de mis palabras los golpeaba. Vi cómo Cecilia calculaba mentalmente cuánto valía mi casa, cuánto dinero estaban perdiendo, cuánto había dependido su plan futuro de eventualmente heredar esa propiedad. Eso no es justo, dijo Cecilia, y ahora su voz tenía un tono de indignación. Esa casa debería ser para Daniel. Él es tu hijo. Y precisamente por eso estoy haciendo esto, respondí. Porque es mi hijo y no voy a permitir que se convierta en un hombre que solo espera herencias, que vive esperando a que su madre muera para poder cobrar. Voy a obligarlo a que aprenda a mantenerse solo, a que madure, a que entienda que el dinero se gana con trabajo, no con manipulación emocional. No es manipulación, protestó Daniel débilmente. Yo te quiero, mamá. Tal vez, dije, y mi voz se suavizó solo un poco. Tal vez me quieres a tu manera, pero también me usas. Y durante mucho tiempo yo lo permití porque creí que eso era amor, que dar sin límites era lo que hacían las buenas madres. Pero Cecilia tiene razón en algo. Cecilia me miró sorprendida de que yo estuviera reconociendo que tenía razón en algo después de todo lo que había dicho. Esperó, tensa, para escuchar qué era. Cecilia tiene razón en que los patrones de la infancia nos marcan, continué. Y yo aprendí un patrón muy específico cuando era niña. Aprendí que el amor se demuestra sacrificándose, dándolo todo, hasta que no queda nada de ti. Mi madre hizo eso por mí. Se mató trabajando para que yo tuviera comida, ropa, educación. Y yo aprendí que eso era amor. Entonces hice lo mismo con Daniel. Me sacrifiqué hasta quedar vacía. Y él aprendió otro patrón. Aprendió que siempre habría alguien que lo rescataría, que no importaba que tan mal manejara su vida, mamá siempre estaría ahí para arreglarlo con dinero. Daniel tenía lágrimas en los ojos ahora. Yo no sabía que te sentías así, murmuró. No sabías porque nunca preguntaste, respondí. Porque para ti yo solo era la solución a tus problemas, no una persona con sentimientos propios, con necesidades propias, con una vida que también merecía ser vivida con dignidad. Saqué el último papel del sobre. Era una hoja simple, escrita a mano por mí la noche anterior, con mi mejor letra, tratando de que cada palabra quedara clara. Esto es para ti, Daniel. Para que lo leas cuando quieras, cuando estés listo. Es una carta donde te explico todo lo que no pude decirte durante estos años. Todo lo que me tragué porque creí que el silencio era más fácil que la confrontación. Todo lo que guardé porque pensé que así mantenía la paz. Puse la carta junto a los otros documentos. Daniel la miró pero no la tocó, como si tuviera miedo de lo que pudiera encontrar escrito ahí. En esa carta te cuento cosas que nunca te dije, expliqué. Te cuento sobre las noches que lloré de cansancio, pero igual me levanté al día siguiente para ir a trabajar. Te cuento sobre las veces que comí solo frijoles para que tú pudieras tener carne. Te cuento sobre los dolores de espalda que tengo ahora, dolores que me van a acompañar el resto de mi vida, porque pasé décadas agachada limpiando pisos para que tú pudieras tener una vida mejor que la mía. Mi voz se quebró un poco al decir esto último, pero me recompuse rápidamente. No iba a llorar. No aquí, no ahora, no frente a ellos. Pero también te cuento, continué, sobre mis errores. Porque Cecilia no está completamente equivocada. Yo sí estaba ausente en muchas formas. Sí estaba tan enfocada en la supervivencia que olvidé preguntarte cómo te sentías. Sí fallé en enseñarte a manejar el dinero, en mostrarte que las cosas tienen valor porque cuestan esfuerzo. Te di todo tan fácilmente que nunca aprendiste a valorar nada. Cecilia había dejado de mirarme con esa expresión de superioridad que había tenido toda la noche. Ahora me miraba con algo que parecía ser respeto mezclado con incomodidad, como si de repente se diera cuenta de que la mujer que había estado juzgando durante años era mucho más compleja de lo que había asumido. Pero hay algo más en esa carta, dije, mirando directamente a Daniel. Algo que necesito que sepas. Y es que a pesar de todo, a pesar de los errores que cometí y de los errores que tú has cometido,
Te amo. Eres mi hijo. Eso nunca va a cambiar. Pero amar a alguien no significa permitir que te destruya. Amar a alguien no significa convertirte en su salvavidas eterno mientras ellos se niegan a aprender a nadar solos. Mamá. Empezó Daniel, pero yo levanté la mano para detenerlo. Todavía no he terminado, dije. Porque ahora viene la parte donde les explico exactamente cómo van a ser las cosas de ahora en adelante. Me acomodé en mi silla, sintiendo el peso de mis 68 años, pero también sintiendo algo que no había sentido en mucho tiempo, claridad absoluta sobre lo que necesitaba hacer. Primero, dije, levantando un dedo. No habrá más préstamos de dinero. Ni $500, ni 50, ni 5. Se acabó. Si tienen una emergencia real, médica, documentada, podemos hablar. Pero necesitaré ver facturas, recibos, pruebas reales de que el dinero es para lo que dicen que es. Y aún así, tendré derecho a decir que no. Cecilia abrió la boca como para protestar, pero la cerró al ver mi expresión. Segundo, continué, levantando otro dedo. No vendré más a cenas como esta. No voy a sentarme en una mesa donde me falta el respeto. Si quieren verme, vengan a mi casa. En mi casa, bajo mi techo, se me trata con dignidad o no se entra. Es así de simple. Eso no es justo, dijo Cecilia. Nosotros también merecemos respeto en nuestra propia casa. Tienes razón, respondí. Merecen respeto en su casa. Por eso no volveré a venir si no puedo recibirlo. Pero no confundas tu derecho a hacer lo que quieras en tu casa con el derecho a faltarme el respeto a mí. Esas son dos cosas diferentes. Vi cómo Cecilia procesaba esto, cómo su rostro pasaba por diferentes emociones. Enojo, sorpresa, y finalmente algo que parecía ser el inicio de la comprensión. Tercero, dije, y mi voz se hizo más firme. Daniel, tienes 2 meses para encontrar una forma de manejar tus deudas sin involucrarme. No me importa si tienes que conseguir un segundo trabajo, si Cecilia tiene que empezar a trabajar también, si tienen que vender el coche y comprar uno más barato, o si tienen que mudarse a un lugar más pequeño y más económico. Pero en 2 meses quiero que me presenten un plan real, con números reales, de cómo van a salir de este agujero financiero que ustedes mismos cavaron. 2 meses no es suficiente, protestó Daniel. Entonces mejor empieza hoy mismo, respondí. Porque yo me tomé 40 años para criar a un hijo solo, sin ayuda de nadie, trabajando en lo que fuera necesario. Si yo pude hacer eso, ustedes pueden hacer un plan financiero en 2 meses. Héctor, que había estado en silencio casi toda la conversación, finalmente habló. Señor Antonia, dijo, y su voz era respetuosa, creo que lo que está haciendo es lo correcto. No es fácil, pero es lo correcto. Le agradecí con un movimiento de cabeza. Al menos alguien en esa mesa podía ver más allá de su propio interés. Y cuarto, dije, y esta fue la parte más difícil, la que me había costado más decidir. Voy a empezar a vivir mi propia vida. Tengo 68 años y por primera vez en décadas, voy a pensar en qué es lo que yo quiero. Tal vez tome clases de algo que siempre quise aprender. Tal vez viaje a algún lugar que siempre quise conocer. Tal vez simplemente me siente en mi jardín a leer libros sin sentir culpa de que debería estar haciendo otra cosa. Nadie te está impidiendo hacer eso, dijo Cecilia, aunque su tono sonaba defensivo. Tú no, respondí. Pero yo sí me lo estaba impidiendo. Porque aprendí que las madres no tienen derecho a pensar en ellas mismas, que siempre tienen que estar disponibles, siempre tienen que anteponer a sus hijos, siempre tienen que sacrificarse. Pero ¿sabes qué descubrí? Que ese sacrificio interminable no me hizo mejor madre. Solo me hizo una mujer agotada que crió a un hijo que no sabe valerse por sí mismo. Las palabras eran duras, pero eran verdaderas. Y después de años de endulzar la verdad, de suavizar los golpes, de decir las cosas de forma que no hirieran demasiado, finalmente estaba siendo completamente honesta. Mi vecina Otilia, continué, tiene 72 años. Su hijo vive en otro estado. La ve 2 veces al año. ¿Y sabes qué? Ella es más feliz que yo. Porque su hijo aprendió a ser independiente, a manejar su propia vida, a no necesitar que su madre resuelva todos sus problemas. Y cuando se ven porque genuinamente quieren verse, no porque él necesite dinero o ella necesite sentirse útil. ¿Entonces quieres que te vea solo 2 veces al año?, preguntó Daniel, y había dolor real en su voz.
Quiero que me veas cuando realmente quieras verme, respondí. No cuando necesites algo. No por obligación. No porque sea Navidad o mi cumpleaños y sientas que tienes que aparecer. Quiero que algún día toques mi puerta simplemente porque pensaste en mí, porque quisiste contarme algo, porque extrañaste mi compañía. No mi dinero. A mí. El silencio que siguió fue diferente a los silencios anteriores de la noche. Este no estaba lleno de tensión o incomodidad. Estaba lleno de verdad, de palabras que finalmente habían sido dichas, de límites que finalmente habían sido establecidos. ¿Y si no podemos hacer todo eso?, preguntó Cecilia finalmente. ¿Y si no podemos arreglar nuestras finanzas en 2 meses? ¿Y si Daniel no puede cambiar de la noche a la mañana? Entonces, dije, y mi voz era calmada pero firme, van a tener que aprender a vivir con las consecuencias de sus decisiones. Como adultos. Sin esperar que yo los rescate. Porque yo ya cumplí mi parte. Ya crié a mi hijo hasta la edad adulta. Ya le di educación, valores, oportunidades. Lo que haga con todo eso ahora es su responsabilidad, no la mía. Me puse de pie. El movimiento fue lento, deliberado, como si cada centímetro que me levantaba de esa silla fuera un acto de liberación. Sentí como mis rodillas protestaban, como mi espalda se quejaba después de estar sentada tanto tiempo en esa postura tensa, pero me levanté con toda la dignidad que pude reunir. Tomé mi bolso y lo coloqué sobre mi hombro, sintiendo el peso ahora más ligero porque el sobre que había cargado durante días ya no estaba dentro. Todo lo que necesitaba decir estaba sobre esa mesa, expuesto, imposible de ignorar. Me voy, dije simplemente. Daniel se levantó de un salto, tan rápido que su silla se movió hacia atrás haciendo un sonido áspero contra el piso. Mamá, espera. No te vayas así. Podemos hablar de esto. Podemos arreglarlo. Ya hablamos, respondí, sin mirar hacia atrás mientras me dirigía hacia la puerta de la sala. Y no hay nada que arreglar en este momento. Ya dije lo que tenía que decir. Ya puse mis límites. Ahora ustedes tienen que decidir qué van a hacer con esa información. Por favor, insistió Daniel, siguiéndome. Su voz sonaba rota, desesperada, y una parte de mí, esa parte maternal que había estado programada durante 42 años para responder a su dolor, quería detenerme, abrazarlo, decirle que todo estaría bien. Pero sabía que si hacía eso, nada cambiaría. Volveríamos al mismo patrón. Él me haría sentir culpable, yo cedería, y en 6 meses estaríamos exactamente en el mismo lugar. Daniel, dije, deteniéndome en la puerta pero sin voltear a verlo. Te amo. Eso nunca va a cambiar. Pero amar no significa permitir. Amar no significa ser cómplice de tu autodestrucción. Y definitivamente no significa dejar que me falten el respeto en mi propia cara. Yo no sabía que Cecilia iba a decir todo eso, dijo él, y ahora había lágrimas en su voz. No sabía que te iba a atacar así. Esa frase me hizo voltear. Lo miré directamente a los ojos, y vi ahí al niño que había sido, pero también al hombre que se había convertido. Pero no la detuviste, dije, y mi voz era suave pero cada palabra pesaba como plomo. No dijiste una sola palabra en mi defensa. Te quedaste sentado, con la cabeza agachada, dejando que tu esposa me destrozara. Y eso, Daniel, eso me dolió más que cualquier cosa que ella dijera. Yo no sabía qué decir, murmuró él. Podías haber dicho, no hables así de mi madre. Podías haber dicho, mi madre hizo lo mejor que pudo en circunstancias difíciles. Podías haber dicho, esta conversación se acabó. Pero no dijiste nada. Y tu silencio, hijo, tu silencio fue una elección. Vi cómo mis palabras lo golpeaban, cómo su rostro se descomponía. Cecilia había aparecido detrás de él, con los brazos cruzados, mirándome con una expresión que ya no era de superioridad sino de algo más complicado, algo que parecía ser una mezcla de vergüenza y defensa. Antonia, dijo Cecilia, y para mi sorpresa, su voz no tenía el tono condescendiente de antes. Yo, tal vez me pasé, tal vez dije cosas que no debí decir de esa forma. No es un tal vez, respondí. Te pasaste. Dijiste cosas crueles disfrazadas de preocupación psicológica. Usaste palabras de terapia para justificar un ataque personal. Y lo hiciste porque creíste que podías, porque he permitido durante demasiado tiempo que me traten como si fuera menos que ustedes. No pienso que seas menos, protestó Cecilia,
Pero su voz no sonaba convincente. Tus acciones dicen lo contrario, respondí. La forma en que hablas de mí, la forma en que tomas mi dinero mientras me criticas, la forma en que aceptas mi ayuda con una mano mientras con la otra me menosprecias. Todo eso me dice exactamente lo que piensas de mí. Héctor había aparecido también en el pasillo, manteniendo una distancia respetuosa, pero claramente escuchando todo. Nuestras miradas se cruzaron brevemente y él asintió casi imperceptiblemente, como dándome su aprobación silenciosa. Cuando estén listos para una conversación real, dije, mirando tanto a Daniel como a Cecilia, cuando estén listos para tratarme con el respeto que merezco, cuando hayan pensado en lo que les dije esta noche y estén dispuestos a hacer cambios reales, mi puerta está abierta. Pero tiene que ser en mis términos. En mi casa. Con respeto mutuo. ¿Y mientras tanto qué?, preguntó Daniel. No te volvemos a ver. Mientras tanto, respondí, ustedes van a vivir su vida y yo voy a vivir la mía. Ustedes van a enfrentar sus problemas sin venir corriendo a mí cada vez que las cosas se pongan difíciles. Y yo voy a empezar a hacer cosas que he pospuesto durante décadas porque siempre estaba ocupada siendo la solución a los problemas de todos menos a los míos. Abrí la puerta. El aire fresco de la noche entró a la casa y sentí cómo llenaba mis pulmones. Afuera estaba oscuro, las luces de la calle creaban círculos amarillentos en el pavimento. Mi coche estaba estacionado justo enfrente, ese coche viejo pero confiable que había comprado hace 10 años y que todavía funcionaba perfectamente porque yo lo cuidaba, porque hacía el mantenimiento a tiempo, porque no vivía por encima de mis posibilidades. Mamá, dijo Daniel una última vez, y su voz se quebró completamente. No te vayas enojada. Me detuve en el umbral. Sin voltear, sin mirarlo, dije, no estoy enojada, Daniel. Estoy cansada. Estoy cansada de cargar con todo. Estoy cansada de ser la fuerte. Estoy cansada de sacrificarme hasta que no queda nada de mí. Y estoy cansada de esperar que algún día, alguien en esta familia me vea como algo más que un recurso del cual extraer dinero y tiempo. Yo te veo, dijo él débilmente. No, respondí, y ahora sí me volteé para mirarlo una última vez antes de irme. Me necesitas. Que no es lo mismo que verme. Cuando aprendas la diferencia, cuando realmente puedas verme como una persona completa con necesidades propias y no solo como tu madre que existe para servirte, entonces podremos tener una relación real. Hasta entonces, necesito espacio. Salí y cerré la puerta detrás de mí. No la azoté, no hice ningún gesto dramático. Simplemente la cerré con firmeza, con finalidad. Caminé hacia mi coche sintiendo como mis piernas temblaban, no de debilidad sino de adrenalina, de liberación, de haber finalmente dicho todas las cosas que había guardado durante tanto tiempo. Abrí la puerta del coche y me senté en el asiento del conductor. Mis manos temblaban cuando traté de poner la llave en el contacto. Respiré profundo, una vez, 2 veces, 3 veces. Miré hacia la casa y vi la silueta de Daniel en la ventana, mirándome. Parte de mí quería salir del coche, volver, abrazarlo, decirle que todo estaba bien. Pero no estaba bien. Y fingir que lo estaba solo prolongaría el dolor. Encendí el motor. El sonido familiar del motor me calmó un poco. Puse las luces, revisé los espejos, me puse el cinturón de seguridad. Todos esos pequeños actos rutinarios me ayudaron a centrarme, a recordar que esto era real, que realmente le estaba haciendo, que después de todos estos años finalmente estaba eligiéndome a mí misma. Mientras manejaba de regreso a mi casa, las lágrimas finalmente empezaron a caer. Lloré en silencio, dejando que corrieran por mis mejillas sin limpiarlas, sin tratar de detenerlas. Lloré por los años perdidos, por las oportunidades que dejé pasar, por la mujer que pude haber sido si no hubiera estado tan ocupada siendo la madre perfecta que se sacrifica por todo. Pero también lloré de alivio, porque finalmente había puesto límites, porque finalmente había dicho la verdad, porque finalmente había dejado de cargar con todo. Llegué a mi casa 20 minutos después. La calle estaba tranquila, como siempre lo estaba a esta hora. Las luces de los postes iluminaban las aceras con ese resplandor suave que me había acompañado durante tantos años. Estacioné el coche frente a mi casa, esa casa pequeña de 2 habitaciones que había comprado hace 25 años con un préstamo que me costó 10 años pagar. Esa casa que ahora estaba legalmente protegida, que nadie podría quitarme, que nadie podría usar como garantía para sus propias deudas. Apagué el motor y me quedé sentada ahí por un momento, en la oscuridad del coche,
dejando que el silencio me envolviera. Todavía temblaba un poco, todavía sentía ese nudo en el estómago que viene después de una confrontación grande. Pero también sentía algo más, algo que no había sentido en mucho tiempo: paz. No la paz falsa que viene de evitar conflictos, sino la paz real que viene de finalmente haber dicho tu verdad. Vi movimiento en la ventana de la casa de al lado. Era Otilia, que había estado esperando mi regreso. Ella sabía lo que había planeado hacer esta noche, sabía lo difícil que iba a ser. Salí del coche y ella salió de su casa al mismo tiempo, con una bata sobre su ropa y pantuflas en los pies. ¿Cómo te fue?, preguntó cuando llegó a mi lado, su voz llena de preocupación genuina. Lo hice, dije simplemente. Dije todo lo que tenía que decir. Otilia me abrazó sin decir nada más. No necesitaba detalles ahora, esos podían esperar. Solo me abrazó mientras yo finalmente dejaba salir todo el llanto que había contenido durante el camino a casa. Lloré en el hombro de mi amiga, lloré por todo lo que había perdido, pero también por todo lo que finalmente había ganado. Mi dignidad, mi voz, mi derecho a existir como algo más que la madre sacrificada. Ven, dijo Otilia después de un rato, tomándome del brazo. Vamos adentro. Te voy a hacer un té. Entramos a mi casa y encendí las luces. Todo estaba exactamente como lo había dejado, limpio, ordenado, tranquilo. Mi pequeña sala con el sofá que había comprado en una venta de garaje hace años. Mi mesa de comedor donde comía sola la mayoría de las noches. Las fotos en la pared de Daniel cuando era niño, cuando todavía me miraba como si yo fuera su héroe, antes de que creciera y empezara a verme como un recurso. Otilia fue a la cocina y puso agua a hervir. Yo me senté en el sofá, sintiendo como mi cuerpo finalmente se relajaba después de horas de tensión. Me quité los zapatos, esos zapatos incómodos que me había puesto pensando que una debía verse presentable para ir a cenar con la familia, y estiré los dedos de los pies sintiendo el alivio inmediato. Cuéntame, dijo Otilia cuando volvió con 2 tazas de té de manzanilla humeante. Se sentó a mi lado y me pasó una taza. Le conté todo. Desde el momento en que llegué a la casa de Daniel hasta el momento en que cerré su puerta y me fui. Le conté sobre los comentarios de Cecilia, sobre el silencio cómplice de Daniel, sobre cómo saqué todos los documentos del sobre y puse la verdad sobre la mesa. Le conté sobre las caras que pusieron cuando se dieron cuenta de que yo sabía todo, de que la madre ausente había estado más presente de lo que pensaban. Otilia escuchó sin interrumpir, solo asintiendo de vez en cuando, dejándome desahogar todo. Cuando terminé, ella tomó un sorbo de su té y dijo: «Estoy orgullosa de ti, Antonia. Sé que no fue fácil. Fue lo más difícil que he hecho en mi vida», admití. Más difícil que criarlo sola. Más difícil que trabajar 3 empleos al mismo tiempo. Porque una cosa es sacrificarte por alguien y otra cosa es decirle a ese alguien que ya no vas a seguir sacrificándote. Pero era necesario, dijo Otilia. Porque si no lo hubieras hecho, ¿qué? ¿Ibas a seguir así hasta morirte? ¿Ibas a dejar que te exprimieran hasta que no quedara nada de ti? Tenía razón. Lo sabía. Pero aún así dolía. Dolía haber tenido que llegar a este punto, dolía que mi relación con mi hijo estuviera en este estado, dolía pensar que tal vez pasarían semanas o meses antes de que volviera a verlo. ¿Y si nunca vuelve?, pregunté en voz baja, expresando el miedo que había estado rondando mi mente desde que salí de su casa. ¿Y si esto lo aleja para siempre? Otilia puso su taza sobre la mesa y me tomó de la mano. Antonia, escúchame bien. Si Daniel se aleja porque finalmente pusiste límites saludables, entonces la relación que tenía no era real. Era una relación basada en tu disposición a ser usada. Y eso no es amor, es codependencia. Si él es incapaz de amarte sin tu dinero, sin tu sacrificio constante, sin tu disposición a absorber cualquier trato que él y su esposa te den, entonces mejor saber eso ahora que seguir viviendo en esa mentira. Sus palabras eran duras pero verdaderas. Y una parte de mí, una parte que estaba creciendo más fuerte cada día, sabía que tenía razón. Además, continuó Otilia, tú le diste opciones. No le cerraste la puerta en la cara. Le dijiste claramente qué necesitas para tener una relación con él. Ahora la decisión es de él. Puede elegir trabajar en sí mismo, enfrentar sus problemas, tratarte con respeto. O puede elegir seguir como está. Pero esa es su elección, no tu responsabilidad. Nos quedamos sentadas en silencio por un rato, bebiendo nuestro té, cada una perdida en sus propios pensamientos.
La casa estaba tan tranquila que podía escuchar el reloj de la cocina marcando los segundos, ese reloj viejo que había pertenecido a mi madre y que era una de las pocas cosas que tenía de ella. ¿Sabes qué es lo más extraño?, dije después de un rato. Que me siento culpable. Después de todo lo que pasó, después de todo lo que dijeron, todavía me siento culpable por haberme defendido. No es ridículo. No es ridículo, respondió Otilia. Es lo que nos enseñaron. Nos enseñaron que las buenas madres se sacrifican en silencio. Que poner límites es ser egoísta. Que decir no es fallarle a nuestros hijos. Pero todo eso es mentira, Antonia. Es una mentira que nos mantiene atrapadas, agotadas, vacías. Tenía razón. Durante toda mi vida había operado bajo esas reglas no escritas. Una buena madre siempre da, nunca pide. Una buena madre siempre perdona, nunca reclama. Una buena madre siempre está disponible, nunca dice que está cansada. Pero esas reglas me habían convertido en una mujer que existía solo en función de otros, que no tenía vida propia, que había olvidado quién era más allá de su papel de madre. Mañana, dije, sintiendo como una nueva determinación crecía dentro de mí, voy a ir al centro comunitario y voy a preguntar sobre esas clases de pintura que tienen. Siempre quise aprender a pintar, pero nunca tuve tiempo. Otilia sonrió. ¿Ves? Ya estás empezando a vivir para ti. Y la próxima semana, continué, sintiéndome más animada ahora, voy a ir al banco y voy a abrir una cuenta de ahorro separada. Una que sea solo para mí, para cosas que yo quiera hacer. Tal vez para ese viaje a Oaxaca que siempre quise hacer pero nunca hice porque siempre había algo más importante en que gastar el dinero. Ahora tú eres lo importante, dijo Otilia firmemente. Tú y tu vida y tu felicidad. Y cualquiera que no pueda entender eso no merece un lugar en tu vida. Nos quedamos conversando hasta tarde, planeando pequeñas cosas que yo podría hacer, pequeños pasos hacia una vida que fuera mía y no solo un apéndice de la vida de mi hijo. Cuando Otilia finalmente se fue a su casa cerca de la medianoche, yo me quedé sentada en mi sofá un rato más, simplemente existiendo en el silencio de mi propia casa. Miré alrededor de mi sala y vi todo de manera diferente ahora. Esta no era solo una casa donde yo esperaba las llamadas de Daniel. Esta era mi casa, mi espacio, mi refugio. Las paredes que yo había pintado, los muebles que yo había elegido, el jardín que yo había plantado. Todo era mío, construido con mi esfuerzo, pagado con mi trabajo, mantenido con mi cuidado. Me levanté y fui a mi habitación. Me cambié de ropa, poniéndome mi pijama más cómoda, esa que estaba vieja y desgastada pero que me hacía sentir como en casa. Me lavé la cara, me cepillé el cabello, hice todas esas pequeñas rutinas nocturnas que me conectaban con lo cotidiano, con lo simple, con lo real. Antes de meterme a la cama, fui a mi cómoda y saqué un cuaderno nuevo que había comprado hace una semana. Era un cuaderno simple, con tapas color café y páginas en blanco. Lo había comprado pensando que tal vez empezaría a escribir, a documentar mis pensamientos, a procesar todo lo que estaba sintiendo.